Ok, muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, jóvenes. No sé a qué hora estés viendo este video, pero espero que estés de lo mejor. Este es el último video de Mecánica 1 de la unidad 1 y con este video podemos decir que ya estamos preparados para lo que es contestar todas las actividades de la unidad 1. Ya hemos estado avanzando, ya tenemos gran avance, entonces... eh, pero con esto culminamos con la explicación del libro, de los ejercicios que da el libro, o los ejemplos, perdón, y ya están preparados para las actividades con problemas, ¿sale? En teoría, pues, para eso hacemos esto, para que ustedes tengan material de dónde agarrar. Es como si estuviéramos en clase, yo les explico. En este caso, pues no me pueden preguntar directamente, pero si tú ves el video, me puedes hacer preguntas por el grupo de WhatsApp personalmente, o por el mismo grupo, o ¿cómo se llama? O no sé, por otro medio, puede ser por el correo, por correo institucional, correo que les he mandado al grupo, ¿sale? Entonces, bueno, empezamos con el ejemplo 1.19 y aquí ya viene un poquito de ¿cómo se llama? La suma de dos vectores, ¿no? Vamos a ver suma de dos vectores, cómo es que lo hacen aquí, lo hacen muy práctico, de hecho, lo voy a explicar. Pero espero ya hayas visto los tres videos anteriores de vectores. El primer video, pues hablamos sobre definiciones, conceptos de vectores, vectores paralelos, vimos escalares, cuándo dos vectores son iguales, cómo se suman y se restan gráficamente. Y ya hemos visto ejercicios anteriormente. Este es el último video y vamos a completar el total de ejercicios que presenta el libro y de hecho pues he visto uno o dos ejercicios extra por ahí. Y entonces pues aquí vamos a continuar con esto. Si ustedes al final me dicen, profe, ocupamos más ejemplos o un ejemplo parecido para este problema, pues ya con mucho gusto yo lo hago si ustedes me lo piden, ¿sale? Si con este material es suficiente, pues ya con eso pues nos damos por bien servido, ¿verdad? Ok, dice, un niño parte de cierto punto, cuando hablamos de cierto punto va a ser el origen, ¿sale? Y se dirige al norte desplazándose 14 metros, ¿sale? Y luego gira 45 grados al noroeste, desplazándose 10 metros, ¿sale? ¿Cuál será el desplazamiento total realizado? Y entonces en la parte izquierda tenemos el recorrido del niño, el desplazamiento 1, lo marcan como vector, porque te están diciendo la cantidad que se dirige, te están diciendo que es 14 metros hacia el norte, ¿verdad? Por eso ese es el primer desplazamiento. Y donde termina el primer desplazamiento o el primer vector, te dice, luego gira 45 grados hacia el noroeste. Entonces, acuérdense la rosa de los vientos, de la parte de arriba es el norte y a la parte hacia la derecha es el este, pues va hacia el noroeste a 45 grados. Y en esa trayectoria, pues se desplaza 10 metros. Y la pregunta es, ¿cuál será el desplazamiento total? ¿Sale? Y pues ya lo manejamos en un diagrama. Me voy a la parte de la derecha, ¿sale? Aquí pues el sistema coordenado de manejar X y Y, maneja este y norte, y pues también es válido, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, los dos parten desde el origen, ¿para qué? Para hacer ya sea lo que es la ley del paralelogramo o bien puede ser la ley del polígono, cualquiera de los dos, pero estos vectores se tienen que descomponer en triángulos, en sus componentes, mejor dicho, y ya que se descomponen de sus componentes, las sumas de los vectores se suman por componentes, por decir, el vector resultante se va a sumar el vector, ¿cómo se llama? El componente de las X del recorrido 1 y el recorrido 2, es decir, de 1 en X más de 2 en X, te va a dar el vector resultante en X, ¿sale? Y de 1 en Y más de 2 en Y te va a dar el vector resultante en Y. Entonces ahí vamos a tener, ¿cómo se llama? Otros procedimientos después de eso para poder calcular lo que es la magnitud del vector resultante, que es R, ¿sale? Y su ángulo en el que está girado, ¿sale? Ok, entonces aquí en el cuadrito me dan los datos. Tengo dos vectores, el vector de 1, que es el primer desplazamiento,
y el vector de 2, que es el segundo desplazamiento, me dirijo al primer vector. El desplazamiento 1 tiene una magnitud o un módulo que es lo mismo, son sinónimos, de 14 metros en un ángulo de 90 grados. ¿Por qué 90 grados? Porque va hacia el norte, ¿sale? Nosotros empezamos el 0 grados en el este o en el eje de las X. Y entonces, para calcular la componente horizontal sería el desplazamiento 1 en X, ¿sale? Entonces sería, pues por la fórmula que hemos visto anteriormente, acuérdense que si utilizamos el coseno, acá arriba nos dicen cuál es la regla para utilizar la componente horizontal en cualquier triángulo de este sistema, la vamos a calcular con esta fórmula, ¿no? AX igual a A por coseno del ángulo. Entonces, esta es la fórmula general, pero en vez de poner A, pues en este caso, como es el desplazamiento, estamos utilizando D1, pues va a ser D1 de vez de A, va a ser D1 en X. El desplazamiento 1 en la dirección de X va a ser igual a D, que es 14 metros, por coseno de 90. Y resulta que coseno de 90 es 0, y 0 por 14, pues va a ser 0, ¿verdad? Ojo, hay que tener la calculadora en la posición correcta, debe estar en una D, ¿sale? Si aparece una R, significa que está en radianes y le va a salir otro resultado y va a salir incorrecto. Entonces ahí por favor chequen esta parte. Ok, entonces ya aquí tenemos lo que es la componente en X del primer vector, y para calcular la componente en Y del segundo vector sería AY, la fórmula hasta aquí arriba, AY igual a A por seno del ángulo, es decir, lo mismo que en la X, pero ahora con el seno, ¿sale? Entonces el desplazamiento 1 en Y, ¿sale? Va a ser 14 unidades, acuérdense que pues, que aquí van a ser al final metros, aquí se equivocó, ¿verdad? Aquí sería 14 metros por el seno de 90. El seno de 90 pues es 1, jóvenes, ustedes utilizan una calculadora, le aplastan a sen de 90, ojo, calculadora científica. Si no tiene una calculadora científica a la mano, de esas que venden en las ¿cómo se llaman? Papelerías, sus celulares también tienen calculadora científica, nada más hay que saber utilizarlo. Entonces, sen de 90, primero hacemos la multiplicación, perdón, primero hacemos lo del ángulo, y el resultado del sen de 90, pues te va a ser 1, lo multiplicas por 14, y pues el valor es 14, ¿verdad? Y entonces ya tienes las componentes X y Y del primer desplazamiento, y ahora vamos a ver el segundo desplazamiento, las segundas componentes. El desplazamiento 2, ¿sale? Se desplazó 10 metros, ¿sale? En un ángulo de 45 grados. Respecto a X y respecto a Y del desplazamiento 2, pues utilizamos la misma fórmula. El desplazamiento 2 en X, utilizamos la fórmula de arriba, sería la magnitud del módulo, que sería 10 metros. Aquí por la U, aquí en este problema nos están diciendo la unidad, ¿no? Entonces sería 10 metros por el coseno de 45. Entonces, coseno de 45 sería 0.7071 por 10, sería 7.07, ¿sale? Entonces redondeó el libro ¿cómo se llama? A 7. Y las unidades pues son 7 metros. Y en el desplazamiento 2 en Y sería 10 metros por el seno de 45, sigo la fórmula que está arriba, ¿sale? Desplazamiento 2 en Y, aquí es pura notación, serían 10 metros por el seno de 45, y también el seno de 45 en ese caso te da 0.7071, al multiplicarlo por 10, pues te da 7.071 y muchos números más, y pues el libro lo redondea a 7 también, ¿sale? Entonces yo ya tengo las componentes en X y las componentes en Y. Para encontrar el vector resultante, o mejor dicho, las componentes del vector resultante, pues es la suma en X y la suma en Y. Aquí pues sería bueno haber puesto, por decirlo, R de X igual a D1X más D2X. Y entonces por aquí lo único que hacen, que R de X es igual a la suma de estos dos resultados, que serían metros, por cierto. 0 más 7, pues te da 7 metros, ¿sale? Y acá, pues, es la suma, la componente en Y del vector resultante en R de Y es igual, aquí sería bueno haberle puesto R de Y igual
a D1Y más D2DY igual a 14 más 7, y esto sería igual a 21. Pero aquí pues lo sumo como columna, 14 más 7 igual a 27, y aquí repito, pues donde dice U, pues son metros, ¿sale? ¿Por qué? Porque el libro, el problema ya no lo da en metros. Es un detalle que se les pasó, no pasa nada, a todos nos sucede, ¿sale? Y entonces, para calcular, ya que tengo R de X y R de Y, pues para sacar la magnitud del vector resultante, ¿sale? Pues aquí yo, si se dan cuenta, aquí se va a generar el R de X y el R de Y. Normalmente yo lo que hago es este R de Y ya ponerlo aquí directamente, haciendo el triángulo, el triángulo rectángulo, y lo que voy a calcular es el valor de R, es decir, la magnitud de este vector rosa y su ángulo. Es lo que ocupamos para ya saber cuál es ¿cómo se llama? El resultado, lo que nos piden, ¿verdad? La suma de esos dos vectores, su resultante. Entonces, el módulo o magnitud del vector, pues se calcula con Pitágoras, se formamos un triángulo rectángulo, R igual a la raíz cuadrada de R de X al cuadrado más R de Y al cuadrado. Esto lo obtuvimos en el cuadro anterior. R de X dijimos que era 7 metros, y R de Y pues iba a ser 21 metros. El 7 se eleva al cuadrado más el 21 al cuadrado. Entonces, 7 al cuadrado son 49 y 21 al cuadrado pues son 441. Sumamos eso, 441 más 49, ¿verdad? 7 al cuadrado más 21 al cuadrado. 21 al cuadrado. Y pues el total sería 490. A esos 490 le sacamos raíz cuadrada y resulta que es 22.1359 metros, y el libro lo redondeó a 22 metros. ¿Sale? Es muy simplista el libro en esa parte, uno es un poquito más quisquilloso, yo sí le voy a pedir que pongan punto decimal, entre más exacto mejor. Y ahí le perdí 2 puntos decimales, y ahí pues tenemos la magnitud del vector resultante, ¿sale? Esa es la magnitud del vector resultante. Ahora bien, dirección del vector resultante, que es el ángulo, lo calculamos con la tangente, acuérdense, la despejamos. Y entonces con esta fórmula siempre vamos a calcular el ángulo, ya que conocemos las componentes del vector. Entonces, teta, o el ángulo, es igual a la tangente menos 1 de R de Y en R de X. Y entonces, pues teta es igual a la tangente menos 1, y sustituimos los valores. 21 entre 7, y entonces 21 entre 7, pues ya sabemos que es 3, entonces tangente a la menos 1 de 3 es igual a 71.56, ¿sale? Como les digo, aquí el libro sí se roba mucha información, sin embargo, pues nos da puros valores redondeados, y pues yo se los explico por esa misma parte. Entonces serían 71 grados con 33 minutos y 54 segundos, es decir, se está robando medio grado, un poquito más de medio grado, y pues para mí se me hace mucho, ¿no? En lo personal. Ahora bien, pero ya para efectos del libro, para efectos de explicación, pues nos sirve, ¿verdad? Entonces el vector resultante es igual, ponemos la magnitud como 22 metros con un ángulo de 71 grados, y esta es la respuesta que nos piden, ¿sale? Y este es, en teoría, lo más complejo que podemos ver. El libro lo maneja muy simple y me agrada, de hecho, lo explica muy bien. Simplemente hay que seguir los procedimientos, ¿sale? Continúo, si se dan cuenta, vamos en la página 66, y pues son 68 páginas, así que nos faltan 2 páginas y ya culminamos con el tema. Ok, continuamos. En el ejemplo 1.20, pues del mismo modo, el libro maneja 4 vectores, ¿no? Dice, hallar el sector resultante, el vector, perdón, resultante del siguiente sistema de vectores, ¿sale? Y el sistema de vectores, pues está a la izquierda, para empezar. Y, ¿cómo se llama? Aquí, pues me manejan el vector S, ¿sale? Dirigido hacia el norte, directamente, a 300, y con una unidad de 300. No sé si son
si es una distancia, un desplazamiento, una fuerza, una velocidad. Son 300, es un vector que mide 300 unidades, así en general. ¿Sale? Este otro vector, que es el vector, aquí tenemos el vector S, entonces después del S sigue la T. Entonces el vector T es 500 unidades con un ángulo de 45 grados respecto al eje X negativo. Hay que observar eso, porque lo que sí vamos a ocupar es el ángulo respecto al eje positivo. Entonces, lo más seguro es que lo que vamos a hacer es que a 180, que es el ángulo completo, le vamos a restar 45 para que nos dé el valor. ¿Sale? Ahorita vemos el cuadrito. Ahora bien, el vector H mide 400, es decir, el vector lila mide 400 unidades y pues está a 20 grados debajo del eje negativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si medimos de aquí del eje X positivo de X a Y positivo, nos da 90 grados. A este le llamamos el primer cuadrante y con el segundo cuadrante son otros 90 grados, ya serían media vuelta, serían 180 grados, más 20 grados, pues serían 200 grados, y es el que vamos a ocupar para sacar en la calculadora el ángulo, ¿sale? Y el vector G está a 30 grados debajo del eje de las X. Entonces, a esto le llamamos un ángulo negativo, y entonces no nos interesa este ángulo negativo, nos interesa el ángulo positivo, que sería toda la vuelta completa, menos esos 30 grados, que sería, la vuelta completa serían 360 grados menos 30, y entonces serían 330 grados, ¿sale? Y entonces eso se refleja acá en la figura de la derecha, nos marcan los ángulos de cada uno para que ustedes lo vayan checando, lo que les iba diciendo. El primer vector, 30 grados, 90 grados, perdón. El segundo vector, al azul, pues 135 grados. El tercer vector tiene un ángulo de 200 grados respecto a la eje de las X positivas. Y el cuarto vector, que es el que está por el centro, 330 grados, que son los ángulos que vamos a utilizar, ¿sale? Entonces, muy importante tener esa observación. En el ejemplo de un video anterior que di, yo tomé mal este ángulo, lo tomé positivo, y realmente era el correcto, era ahí el ángulo exterior, y entonces yo tomé este y me dio otro resultado. Ahí que, pues, si quieren que lo explique de nuevo, lo explicamos, jóvenes. Pero son videos anteriores, fue el primer video, pero creo que con el ejemplo anterior y este, pues ya va a quedar claro esto, ¿verdad? Bueno, entonces, tenemos los cuatro vectores, ST, H y G aparece en la columna. Entonces, cada columna tiene sus, ¿cómo se llama? Sus características. Entonces, vamos a hablar primero sobre el vector S, módulo de 300 unidades en un ángulo de 90 grados respecto al eje de las X. Siempre es importante ver sobre qué referente es. Y entonces aquí si se dan cuenta, aquí viene la fórmula sobre el componente horizontal, que es el eje de las X, y el componente vertical, que es el eje de la Y, ¿verdad? Entonces, g de X igual a G por coseno del ángulo. Entonces, es la forma de sacar el vector, perdón, la componente en X, una fórmula en general. Entonces, aquí, S de X es igual, pues ya agarro el módulo, que es 300 unidades, lo encontramos aquí en la segunda columna, por el coseno del ángulo que aquí lo tenemos, que es 90 grados. En el ejemplo anterior ya les dije que coseno de 90 es 0, sacan su calculadora científica y ya pues coseno de 90 es 0 por 300, pues 0, ¿verdad? Después, t de x es el módulo, que sería t, el valor del módulo, que es 500, por el coseno de 135. Entonces, el resultado es menos 353.55 y tiene sentido porque si nos vamos al vector, pues nos estamos dando cuenta que se dirige hacia la izquierda de X, entonces tiene sentido que sea negativo la parte de X en T, ¿verdad? Entonces, ahora bien, si me voy a H de X sería 400 unidades, que es lo que mide el módulo, por el coseno de 200, y pues también, pues ya sacamos el resultado. Aquí sí me está dando, como son muchos vectores, datos significativos, valores después del punto, ¿sale? Y esto sería menos 375.88 unidades, está redondeando hasta la segunda décima después del punto. Y g de x, lo mismo, utilizamos los valores que tenemos en su renglón,
el 200 y el 330 grados, pues sería 200 unidades por el coseno de 330 grados, ¿sale? Y aquí, pues, si se dan cuenta en el eje, ¿cómo se llama? En la figura, déjenme volverlo a quitar esto, el vector amarillo, pues, está en la parte positiva, la X, está en la parte positiva y por eso me da un valor positivo aquí en G de X, 133.21. Por eso es importante interpretar las flechas para saber qué valores te van a dar en X y en Y, ¿sale? Y por decirlo en Y, el primer vector, S de Y, pues ya me dan 300 unidades positivas. Y claro, porque va hacia arriba, ¿no? La parte positiva en y pues me da 300 unidades. Ahora, el vector T, pues si nos vamos a la segunda columna en Y, el resultado ya es el mismo procedimiento que lo otro, pero de vez de coseno es con seno. Entonces es 353.55 y es positivo porque la flecha también va hacia arriba, ¿no? Es decir, en X me salió negativo porque va hacia la izquierda de X, pero me salió positivo porque va hacia arriba de Y, ¿sale? En H, el vector H, sería 400 por el seno de 200, utilizamos los valores y me da menos 136.81 y tiene sentido porque H es el vector lila y está por debajo de las ejes de la X, entonces los valores en Y por debajo de X son negativos y G de Y es igual a 200 unidades por el seno de 330 y también en G también es, ¿cómo se llama? Negativo hacia abajo en Y, ¿sale? Y entonces me da menos 100 unidades. Entonces, para encontrar los valores resultantes o las componentes resultantes del vector, pues va a ser R de X y R de Y, que aquí lo tenemos abajo. R de X pues va a ser la suma de todos estos, 0 menos 353.55 menos 335.88 más 173.21. Hay que respetar los signos y el resultado aquí pues es negativo, menos 556.22. Entonces el vector resultante va a ir a la izquierda nada más por tener la R de X hacia la izquierda, negativo, ¿sale? Nada más con esa información, está en X y es negativo el resultado, va hacia la izquierda del punto de referencia. Y en Y sumamos y son 300 más 353.55 menos 136.81 menos 100 y pues esto viene siendo 416.74. Entonces va a ser el vector resultante va a ser a la izquierda y como es positivo y hacia arriba en Y, ¿sale? ¿En qué unidades? En 416.74. Entonces aquí ya nosotros calculamos R de X y R de Y, sus componentes, que al final es lo que nos están pidiendo el vector resultante, y pues nos falta calcular dos cosas, el módulo con Pitágoras y su ángulo con la tangente, ¿sale? Y eso pues lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Aquí hago un diagrama de lo anterior, ¿sale? A cada uno de ellos se les hace un triángulo, ¿sale? Y pues este sería, por decirlo, en S, pues sería nada más S de Y, no tenemos S de X, y por eso S de X salió 0. Y aquí pues este triángulo nos sirve para calcular la línea azul a T de X y a T de Y. Este sería el valor de T de Y, y este saldría el valor de T de X. En H, la parte lila sería H de X y la parte vertical hacia abajo, H de Y. Y acá hacia la derecha sería G de X, esta parte, y la que va hacia abajo sería G de Y, ¿sale? Entonces cada uno se genera un triángulo y se encuentra sus componentes con la tablita anterior, que se me hace muy simplificado y se me hace correcto, ¿sale? Sin tanto procedimiento. Ok, otra forma de observar antes de llegar al resultado, jóvenes. Otra forma de explicar este ejemplo es con ¿cómo se llama? Con la gráfica no del polígono, ¿sale? Les explico. Primero tracé del primer vector que nos dan ahí, el primer vector, o sea, el vector S, y pues lo tracé partiendo del origen. Ocupé dos hojas, por cierto, porque pues ¿dónde está el cursor? Quiero que me salga el cursor un poquito. Aquí está, ahora sí. Ok, bueno, vamos a verlo, vamos a interpretarlo. Si se dan cuenta, partimos del origen y resalté mucho lo que es S. El vector S parte del origen
a 300 unidades hacia arriba, hacia el norte, ¿sale? Después de que termina el primer vector, trazo el vector T. Entonces el vector T está donde está terminando, si se dan cuenta no lo marqué, pero ese es el vector T. Donde termina ese, ahí marqué un ángulo de 135 grados, que es el ángulo con respecto al eje de las X, por eso generé una paralela pequeña respecto al eje de las X. Y pues marqué 135 grados y pues aquí ya me sale el cursor y todo esto pues es el vector T. El vector T mide, ¿cuánto dijimos? 100, cada rayita viene siendo 100 unidades, 100, 200, 300, 400, 500 unidades, ¿sale? Entonces este es el vector T con ese ángulo de 500 en un ángulo de 135 grados. Ahora bien, el vector H era 100, 200, 300, 400 en un ángulo de 200 grados, por eso va hacia abajo, y el vector G, donde termina H, empieza G, y pues tenemos que mide 200 unidades, ¿sale? En un ángulo de 330 grados, ¿no? Y entonces el vector resultante, pues se da, que es el vector R, desde donde inició S, que es el primer vector, hasta donde finalizó G, ¿sale? Por eso es que se llama el método del polígono, porque, ¿cómo se llama? Porque pues cerra un polígono al final de cuentas. Y entonces, con esto, con este vector R aquí en la gráfica, que es el vector negro, pues nos da una idea de cómo sería el vector resultante. Nos está diciendo que va hacia la izquierda en X. Aquí pareciera que estaría como en menos 600 o 500 y algo. Y pareciera que estuviera, ¿cómo se llama? Arriba de 300 en Y, ¿no? Entonces, negativo en X y positivo en Y. Vamos a ver el resultado al final de cuentas. Bueno, ya tenemos esas componentes, ¿no? Con los ejemplos anteriores me voy a regresar. De hecho, sí, menos 556 y 416 en Y, ¿no? Ese sería el resultado. Y esto nos sirve para tener una idea, nada más. Las gráficas, pues, hay muchos errores, pero nos sirven para simplemente conceptualizar más o menos el resultado que queremos. Bueno, ya para culminar este problema, dice, entonces, representación gráfica del vector resultante, pues ya nos dicen, ¿sabes qué? Como el vector en X de la resultante salió negativo, pues ese hacia la izquierda, y como el vector resultante salió positivo, lo doy hacia arriba, ¿no? Por el método del paralelogramo, pues hago la paralela respecto al eje de las X, y una paralela en R de Y respecto a la Y, es decir, formamos el rectángulo, pues que sería un paralelogramo. Y aquí pues podemos utilizar un triángulo, ¿sale? Este triángulo de aquí. Ahora bien, aquí con este triángulo vamos a encontrar el valor de alfa. Entonces, lo que vamos a hacer es que a 180 le vamos a restar el valor de alfa y para encontrar el valor de teta, que es el ángulo que hay respecto al eje de las X con el triángulo, ¿sale? Entonces, para encontrar la dirección del vector resultante, alfa es igual a tangente de menos 1 de y en r de x, y entonces alfa es tangente de la menos 1 de los valores que encontramos. R de y dijimos que es positivo, 400.16.74, entre menos 556.22. Estos valores los tenemos en la tabla de hace 2 diapositivas antes de mostrar las gráficas. Y entonces la aplastamos a la calculadora y pues nos da un valor de menos 36.84 grados, ya que el libro está redondeando un poquito más con punto decimal y qué bueno, ¿verdad? Y entonces encontramos alfa, que es el ángulo que está entre el vector r de x y el vector rosita, ¿verdad? Que es el vector resultante. Pero ese ángulo no es el que queremos encontrar, sino es el ángulo teta. Entonces teta, si se dan cuenta, ser a 180 menos alfa. Entonces 180 menos alfa sería 143 grados. Aquí ya redondeó, ¿no? Debería haber sido 180 menos 36.84. Sería 143.16 grados, pero pues el libro lo redondeó a 143 grados, ¿sale? Ok, y aquí en donde dice módulo o magnitud del vector resultante, pues utilizamos Pitágoras. R es igual a la raíz de rx cuadrada más r de y cuadrada. Elevamos los valores al cuadrado y a eso le sacamos
la raíz cuadrada. Déjenme ver cuánto es. Sería 556.22 al cuadrado más 416.74 al cuadrado. Y esto es igual a 483.052.916. A eso le saco raíz cuadrada y sería 695, jóvenes, 0.02. Así que está bien el redondeo aquí. Y entonces aquí el vector resultante pues es 695 unidades. Aquí sí hablamos de unidades porque no manejamos al principio alguna unidad básica. Entonces sería 695 unidades la magnitud del vector con un ángulo de 143 grados y la misma flecha nos indica hacia dónde va, ¿no? Que sería noroeste, ¿sale? Por poner un dato más, serían los tres. Y con esto, jóvenes, terminamos este ejemplo. Terminamos lo que es suma y resta de vectores y nos falta un tema más, pero es muy simple, es muy pequeño. Vamos a poner dos ejemplos y ya. Y con eso terminaríamos lo que es la unidad 1 de mecánica y pues realmente el módulo 1 son tres módulos, la primera parte de cuenta que con esto terminamos, ¿sale? Ok, entonces vamos a continuar ya, nos quedan que este y otras dos diapositivas, algo muy sencillo, lo explicamos y ya para que cada quien pues pueda ver sus videos tranquilamente, ¿verdad? Multiplicación de un vector por un escalar, dice, multiplicar un vector A por un escalar K, ¿sale? Que lo ponen entre paréntesis K por A, significa multiplicar su módulo por K y conservar su dirección, ¿sale? Y también, bueno, el sentido se puede cambiar, ¿va? Ahorita vemos esa parte. El nuevo vector tiene el mismo sentido que A si K es positivo y sentido opuesto si A K es negativo, es decir, al momento de multiplicarlo por un número el vector, pues si el número es positivo, pues va a tener la misma dirección, ¿sale? Pero se va a agrandar o se va a cortar. ¿Cuándo se va a agrandar? Cuando lo multiplicas por un número mayor a 1 y si lo multiplicas por un número menor a 1 se va a cortar, ¿sale? Que sea una fracción, vaya, y positiva. Pero si lo multiplicas por un número negativo mayor a 1, pues va a ser más grande, pero con orientación contraria. Y si lo multiplicas por un número negativo menor a 1 o fraccionario, pues va a ser un poco más chica, pero en dirección contraria, ¿sale? Si lo multiplicas por menos 1, simplemente lo que está obteniendo es el vector opuesto, ¿sale? Ahora bien, observa que la división de un vector entre un escalar es un caso particular de multiplicación. Dividir el vector A entre el escalar K, es decir, A entre K, equivale a multiplicarlo por 1 entre K, es decir, 1 entre K por A. Es decir, si pongo 10 unidades, o bueno, 10 entre 5, ¿sale? Eso es lo mismo que multiplicar un quinto por 10. Hacer esa multiplicación ya me da el resultado también. O sea, son dos formas de expresar lo mismo, es lo que nos está diciendo el libro y que podamos utilizar en estos casos, dice. Y aquí pues nos dan un ejemplo, trato de leer los ejemplos que se me hacen relevantes, muchas veces no los leo porque pues no tienen caso. Dice, cuando un vector se multiplica por el escalar 2, resulta otro vector con la misma dirección y módulo dos veces mayor, es decir, este vector, ¿sale? Es de 2 unidades. Entonces, al multiplicarlo por 2, este sería 2A, y es 2 por 2, 4 unidades. Si se dan cuenta, lo único que cambió es la magnitud, el doble, la flecha es doblemente grande, pero como se multiplicó por un número positivo, va en la misma dirección, ¿sale? Y con el mismo ángulo. Es lo que hay que ver eso. No cambia nada más que la magnitud. Vamos viendo dos ejemplos y terminamos, jóvenes. Y son ejemplos muy sencillos. Dice... Ejemplo 1.21, hallar el producto del vector z por el escalar menos 3. Es decir, el vector z, pues se va a multiplicar por menos 3. Z, ¿sale? Es igual a 18 unidades en un ángulo de 300 grados respecto al eje de las x. Entonces, el resultado es otro vector de módulo de 3 por 18, es decir, el número se va a multiplicar por la magnitud del vector. 3 por 18, pues nos dicen que es 54. ¿Sale? Y entonces, y dice, puesto que el escalar es negativo,
Bueno, entonces, perdón, aquí está mala multiplicación porque sería menos 3 por 18 sería igual a menos 54, ¿sale? Menos 54 unidades. Ok, entonces, y puesto que el escalar es negativo, el nuevo vector tiene sentido opuesto al de z, como sigue. Entonces, si z acá arriba a la derecha es 18 unidades con un ángulo de 300 grados, menos 3z va a ser 54 unidades, menos 54 unidades, jóvenes, con un ángulo, bueno, es que aquí ya se lo están convirtiendo con el ángulo de 120 grados. Es decir, z es el vector chico de aquí, ¿sale? Ahorita vemos esa parte. Z es igual a este vector de aquí, que sería 18 unidades, una representación pequeña, con un ángulo de 300 grados. Entonces, a multiplicarlo por menos, pues nosotros podemos utilizar el mismo eje, ¿sale? de, o el mismo sentido de z y hacer menos 3z, que uno va hacia abajo y el otro va hacia arriba para la misma línea de dirección, ¿sale? Es decir, la z chiquita estaría para acá, para abajo. Y entonces el ángulo de este respecto del eje de la x, pues es 120 grados. Por eso aquí lo están cambiando mejor. Debes de ponerlo aquí negativo el 54. Tiene razón el libro en ese sentido. Pues nada más lo único que cambian es el ángulo, ¿sale? Entonces aquí pues nosotros tenemos que tener una perspectiva de qué ángulo se refiere con qué, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Simplemente se le está restando a 320. ¿Cuánto se le está? A 300 se le está 300 menos 120 se le está restando 180 grados, ¿verdad? Que sería restarle así, nada más, para cambiarlo de lugar. Entonces, pues este es el vector resultante, multiplicar 3 por z, menos 3 por z. Bueno, y por último, jóvenes, por último, ya para descansarlos, para que estén tranquilos y ya tengan todo el material de estudio, dice de la unidad 1, ejemplo 1.22, encuentra el resultado de dividir el vector P entre 2. P es igual a 6 unidades con un ángulo de 140 grados. Entonces dice, dividir el vector entre 2 equivale a multiplicarlo por un medio, ¿sale? Por consiguiente, el nuevo vector tiene módulo de un medio por 6 unidades, entonces 6 entre 2 en pocas palabras sería igual a 3 unidades. Tiene la misma dirección y el mismo sentido de P, porque es positivo todo, y entonces si el vector es el vector azul, sale aquí el ejemplo, es el vector azul, el vector original, mide 6 unidades con un ángulo de 140 grados, dividirlo entre 2, un medio de P sería 3 unidades, es decir, la mitad del otro vector, pero con el mismo ángulo y misma dirección porque no se multiplicó por un número negativo. Y pues es de 140 grados, ¿sale? Entonces, bien claro, y si este es P, este se llama el vector un medio de P, ¿sale? Son dos vectores distintos porque tienen distintas magnitudes. Y jóvenes, por hoy hemos terminado. Espero que mis explicaciones sean de su agrado, que hayan entendido, que entiendan el libro si ustedes agarren hoja por hoja el material. Y pues, si hay alguna duda, si quieren que explique un ejemplo de algún problema, pues con mucho gusto. Que tengan excelente día, jóvenes, y que estén de lo mejor.